Ella creyó que estaba escapando del infierno, pero terminó mudándose directamente a su boca. Puedes imaginar el silencio de una madre que después de perderlo todo, lleva a sus hijos a vivir en una casa que todos evitan. Parece una leyenda antigua, pero esta historia ocurrió de verdad en las frías montañas del interior de México. Y lo que escuchó esa primera noche es algo que jamás podrás olvidar. Ella pensó que huía de un infierno, solo para descubrir que se había mudado a la boca de otro. Puedes imaginar el silencio de una madre que tras perderlo todo debe llevar a sus hijos a un lugar del que todos los demás huyen. Esta no es una leyenda antigua, es la historia de Sofía y sucedió hace apenas unos años en las frías montañas de Hidalgo, México. Un lugar donde el viento no solo aúlla entre los peñascos, sino que parece cargar con las voces lastimeras de quienes se perdieron para siempre en la niebla espesa y helada. Era noviembre. El aire olía a pino húmedo, a tierra fría y a un olvido que se adhería a la ropa. Sofía, con 30 años que parecían 50, bajó del autobús en la terminal de un pueblo minero casi fantasma. Sus manos sostenían con fuerza las de sus 2 hijos, Mateo, de 10 años, que intentaba parecer valiente, y Luna, de 7, cuyos ojos no se despegaban del suelo gris. Habían pasado 3 meses desde que su esposo David murió en un accidente de construcción en la Ciudad de México. 3 meses en los que su familia política le había quitado todo: el pequeño departamento, los ahorros y casi su dignidad. Lo único que David le había dejado, lo único que los cuñados no quisieron, fue la casona del Susurro, una propiedad intestada, ruinosa y olvidada en las montañas, que perteneció a un bisabuelo minero. Un hombre del que se contaban historias extrañas. ¿Era eso o era la calle? La calle, en la vasta y fría Ciudad de México, parecía casi una mejor opción. El taxista que los llevó desde la terminal hasta el borde del bosque se negó a subir la colina. Ahí la dejo, señora. Más arriba no subo. Dicen que esa casa no está sola, que los que entran no salen igual. Sofía le pagó con los últimos billetes que le quedaban tragando saliva. Solo son supersticiones de pueblo, ¿verdad? El hombre no respondió. Simplemente se persignó y aceleró, dejando una nube de polvo que cubrió sus maletas gastadas. La casa se erguía frente a ellos, una estructura amenazante de 2 pisos, con madera tan podrida que parecía pelaje muerto y ventanas rotas que actuaban como ojos vacíos, observándolos llegar. Estaba peligrosamente al borde de un barranco profundo, y la niebla gris de la tarde comenzaba a devorarla, tragándose sus contornos poco a poco. Mateo apretó la mano de su madre. «Aquí viviremos, mamá». Sofía sintió incapaz de hablar, mientras empujaba la puerta principal, que rechinó como un lamento. Un viento helado salió desde adentro, apagando el último rayo de sol. No sabían que el verdadero terror no estaba en los fantasmas que el pueblo imaginaba, sino en el suelo que pisaban. El interior olía a humedad, a madera vieja y a algo más, un olor metálico y agrio que se pegaba en la garganta. El silencio dentro de la casona del Susurro era tangible, mucho peor que el viento ululante de afuera. No era un silencio simplemente vacío, sino uno pesado, denso, opresivo. Era un silencio que respiraba. Era como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración, observándolos con 1000 ojos invisibles, esperando. Muebles cubiertos por sábanas blancas, que parecían fantasmas sentados en la penumbra, llenaban la sala principal. El papel tapiz se desprendía de las paredes en largas tiras, revelando manchas de humedad que parecían mapas de territorios desconocidos. «Bueno», dijo Sofía, su voz sonando extrañamente alta, «necesitamos poner esto en orden. Mateo, ayúdame con las maletas». «Luna, cariño, ¿por qué no limpias esa mesita para que podamos poner las velas?» Intentaba crear una burbuja de normalidad en un lugar que se sentía fundamentalmente incorrecto. El frío se intensificaba a medida que el sol desaparecía. Encontraron una cocina en la parte trasera. Estaba sucia, con platos rotos en el fregadero de piedra, pero la estufa de gas, aunque vieja, parecía funcional. Sofía conectó el pequeño tanque de gas que había comprado en el pueblo y calentó una sopa enlatada. Comieron en silencio, sentados en el suelo de la cocina, porque las sillas parecían a punto de colapsar. La noche cayó como un telón de acero, absoluta y rápida. La electricidad, por supuesto, estaba cortada.
La única luz provenía de 3 velas puestas sobre un plato de cerámica. Decidieron que dormirían juntos. Arrastraron 2 colchones mohosos de las habitaciones de arriba y los pusieron en el centro de la sala principal, lejos de las ventanas oscuras. Sofía se acostó en medio con Luna acurrucada a su derecha y Mateo a su izquierda, fingiendo una calma que no sentía. El viento exterior silbaba contra el cristal roto, pero ese no era el sonido que les heló la sangre. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando Luna se despertó y sacudió a su madre. «Mamá, mamá, despierta». Sofía abrió los ojos en la oscuridad casi total. «¿Qué pasa, mi amor?» «Fue una pesadilla». Luna negó con la cabeza, sus ojos enormes en la penumbra. «No, escucha». Sofía aguzó el oído. Al principio solo el viento, y entonces lo oyó. Venía del piso de arriba, un sonido rítmico, sordo. Boom, boom, boom. No era un golpe, era más suave, como algo pesado siendo rebotado. Boom, boom, boom. Y luego un llanto agudo y delgado, como el de un bebé que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El corazón de Sofía saltó a su garganta. Mateo también estaba despierto, petrificado. El llanto duró quizás 1 minuto, y luego se detuvo abruptamente, dejando un silencio aún más aterrador que antes. Nadie durmió más esa noche. Sofía y sus hijos permanecieron abrazados bajo las mantas frías, escuchando el viento sobresaltándose con cada crujido de la madera. Pero el llanto no volvió. Cuando los primeros rayos grises del amanecer se filtraron por las ventanas sucias, Sofía sintió un alivio temporal, pero su determinación estaba fracturada. La luz del día revelaba la decadencia de la casa con una claridad brutal. Las paredes manchadas, el polvo acumulado de años, el aire estancado. «Fue el viento», dijo Sofía, más para convencerse a sí misma que a sus hijos. «Las tuberías viejas hacen ruidos raros». O quizá fue un animal en el ático, pero su voz temblaba. Dejó a los niños en la cocina comiendo las últimas galletas que les quedaban y subió al 2.º piso con un palo de escoba como única arma. El piso de arriba era un laberinto oscuro de habitaciones vacías, todas con el mismo olor penetrante a encierro y descomposición. Llegó al cuarto que, según calculaba, estaba justo sobre la sala principal. El suelo estaba cubierto de escombros de yeso caídos del techo. Miró debajo de la cama de hierro oxidada. No había nada, solo polvo y oscuridad. Sin embargo, el frío en esa habitación era diferente, un frío que calaba los huesos, antinatural. Decidió cerrar esa puerta con llave. Se dio cuenta de que no sobrevivirían una semana sin provisiones adecuadas. Necesitaban agua potable, comida y algo para sellar las ventanas rotas antes de que el invierno arreciara. Dejando su orgullo de lado, decidió caminar los 6 kilómetros de regreso al pueblo. El camino de terracería estaba resbaladizo por el rocío. La niebla matutina se aferraba a los árboles, haciendo que el mundo pareciera un lugar borroso y silencioso. Los niños caminaban en silencio, asustados. Cuando llegaron a la pequeña tienda de abarrotes del pueblo, la dueña, una mujer mayor llamada Doña Remedios, los miró con una mezcla de sorpresa y compasión. «Son ustedes los que llegaron ayer, se fueron a esa casa, ¿verdad?». Sofía asintió mientras compraba frijoles, arroz y veladoras. Doña Remedios negó con la cabeza lentamente, sus ojos llenos de una tristeza antigua. «Nadie debió dejarla ir allí. Mi hija menos con criaturas». Sofía, irritada por el miedo de todos, la confrontó. «Son solo cuentos. No necesito un lugar para mis hijos». Doña Remedios la tomó del brazo y la llevó a un rincón de la tienda, lejos de los oídos de Mateo y Luna. «No son cuentos, señora. Son advertencias», susurró la anciana, su voz temblando. «Esa casa no está embrujada por fantasmas comunes. Está manchada, impregnada de maldad. Antes de que el bisabuelo minero la perdiera, la tuvieron los hermanos Alarcón, gente mala, gente de esa que no le teme a Dios ni al diablo. Se decía que usaban los túneles de la mina vieja que pasan justo debajo de la casa para negocios sucios, gente que entraba y nunca salía. Hace como 20 años, 2 niños del pueblo desaparecieron jugando cerca del barranco. Nunca los encontraron. Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La policía investigó. Doña Remedios soltó una risa amarga. La policía. Aquí la única ley es la de la montaña. El último que intentó vivir ahí, un pariente lejano de su esposo,
Salió gritando a los 3 días diciendo que el suelo hablaba. Dijo que los niños nunca se fueron, que seguían ahí abajo. Sofía regresó a la casa sintiendo el peso de la advertencia de doña Remedios en cada hueso. El aire dentro de la casona ya no se sentía opresivo. Se sentía expectante. Las palabras de la anciana, el suelo hablaba, los niños nunca se fueron. Habían dado forma a su miedo. Ya no temía a lo sobrenatural. Temía algo terriblemente real. Algo que podía estar respirando justo debajo de sus pies. Pasó los siguientes 2 días en un intento frenético de crear una fortaleza en la planta baja. Selló las ventanas rotas con plásticos y cinta que había comprado. Pero el frío seguía filtrándose, un frío que parecía subir desde los cimientos. Mientras limpiaba un pequeño estudio contiguo a la sala, una habitación que claramente perteneció a su bisabuelo minero, encontró un pesado escritorio de caoba. El cajón inferior estaba atascado, no cerrado con llave, sino hinchado por la humedad. Usando toda su fuerza, logró abrirlo con un crujido quejumbroso. Dentro, envueltos en tela de aceite, había varios documentos. No eran diarios, sino registros. El primero era un libro mayor del bisabuelo de 1954. Las primeras páginas detallaban meticulosamente los costos de los explosivos y los salarios de los mineros, pero las últimas entradas eran caóticas, escritas con tinta temblorosa. Septiembre. Otro derrumbe en el tiro 4. Imposible sellarlo. El aire de la veta vieja empuja hacia arriba. Octubre. Los hombres se niegan a bajar. Dicen que escuchan cosas, lamentos, culpan a la montaña. Yo también lo oigo por la noche. Viene del sótano, sellé la entrada, pero no sirve de nada. Debajo del libro había un recorte de periódico amarillento de La Voz de la Sierra de hacía 20 años. La fotografía granulada mostraba a 2 niños pequeños, un niño y una niña, sonriendo con dientes faltantes. El titular decía misteriosa desaparición en la niebla. Los hermanos Morales de 8 y 6 años, vistos por última vez jugando cerca de la mina abandonada de la Susurrante, eran ellos los niños que doña Remedios había mencionado. El último objeto era el más perturbador, un teléfono celular viejo, un modelo de ladrillo de principios de la década de 2000 sin batería, pero junto a él había una pequeña libreta de espiral. Pertenecía a Jorge, el pariente lejano que huyó hace una década. Las primeras páginas eran listas de compras y planes de renovación, pero el tono cambiaba abruptamente. Día 4. Hay ruidos, no son ratas. Vienen del piso de la habitación norte. Un golpeteo rítmico como si alguien estuviera jugando canicas. Sofía sintió que el aire le faltaba, el sonido que ella confundió con una pelota. Día 6. Es una voz, una niña llama a su hermano. ¿Dónde estás? Tengo frío, no puedo más. Esto no es un eco, no es el viento, es real. Y en la última página, con letras mayúsculas desesperadas, sellaron la salida equivocada. Están debajo de la cama. Dios nos perdone. Están debajo de toda la casa. Sofía dejó caer la libreta. La habitación de los niños que ella había cerrado con llave. Era la habitación norte. El sonido no venía del ático. Venía de los túneles de la mina que pasaban justo debajo del suelo de madera. El terror que sintió Sofía fue frío y paralizante. Dejó caer la libreta como si quemara. Las palabras están debajo de la cama resonaron en su mente, superponiéndose al recuerdo del llanto agudo de la primera noche. El sol de la tarde se filtraba débilmente por la ventana sucia, pero la habitación del estudio se sentía gélida. Por un momento, consideró tomar a sus hijos y huir, correr de regreso al pueblo a cualquier parte, lejos de esa casa construida sobre un laberinto de túneles oscuros. Pero, ¿a dónde iría? No tenía dinero, ni familia, ni refugio. La casona era su única y terrible opción. La noche llegó de nuevo, esta vez cargada de un conocimiento que lo envenenaba todo. Sofía preparó la cena, pero ni ella ni sus hijos pudieron probar bocado. Decidió que no dormirían en la sala, que estaba justo debajo de la habitación norte. Arrastraron los colchones a la cocina, el único lugar que parecía tener un suelo sólido de piedra, y atrancaron la puerta con una mesa. Encendió todas las velas que tenían, creando un pequeño círculo de luz temblorosa en la inmensa oscuridad. Eran pasadas las 3 de la mañana cuando comenzó. Primero el sonido rítmico. Boom, boom, boom. Venía del piso de arriba, pero esta vez Sofía no lo confundió con una pelota.
Sonaba como un puño pequeño golpeando la madera desde abajo en un patrón desesperado. Mateo se tapó los oídos, sus ojos fijos en el techo. «Mamá, está pasando otra vez». Sofía lo abrazó, su propio corazón latiendo con violencia. Entonces la voz clara, inconfundible, la voz de una niña pequeña. «Ayuda». No era un eco, no era el viento, era una palabra. Tengo frío». Luna, que estaba medio dormida, se incorporó. «¿Quién es, mami?» «¿Hay otra niña aquí?» Antes de que Sofía pudiera inventar una mentira, un sonido diferente rompió la noche. Era un grito desgarrador, lleno de pánico y dolor que parecía venir del mismísimo infierno. No era el llanto de un bebé, era el alarido de un niño aterrorizado, y venía, sin lugar a dudas, de la habitación que había cerrado con llave. El grito se cortó ahogado y fue reemplazado por un llanto desesperado que parecía vibrar bajo sus pies. Sofía no pudo más. El terror era inmenso, pero algo más fuerte la empujó. Su instinto de madre. No podía quedarse en la cocina temblando mientras escuchaba a un niño gritar de esa manera. Fantasma o no, las palabras de Jorge están debajo de la cama. La golpearon. ¿Y si no estaban muertos? ¿Y si estaban atrapados? La idea era absurda, 20 años, pero los sonidos eran demasiado reales. Tomó la linterna más grande que había comprado, una de baterías pesadas. Mateo dijo su voz firme, a pesar del temblor de sus manos. «Quédate aquí con tu hermana. No abras esta puerta por nada del mundo. No importa lo que oigas». «¿Entendido?» Mateo asintió pálido como un fantasma. Sofía salió de la cocina, cerró la puerta y se encontró sola en la oscuridad helada de la sala. El llanto seguía más bajo ahora, un gemido lastimero. Levantó la linterna y apuntó el haz de luz hacia las escaleras. Cada escalón crujía bajo su peso, anunciando su ascenso. Llegó al pasillo oscuro del segundo piso y caminó hacia la habitación norte. La llave todavía estaba en la cerradura. El sonido venía de adentro. Su mano temblaba tanto que apenas pudo insertar la llave en la vieja cerradura. El clic metálico fue ensordecedor en el silencio expectante. El llanto al otro lado se detuvo abruptamente, como si la hubieran escuchado. Sofía contuvo la respiración, un frío glacial recorriéndole la nuca. Empujó la puerta. El haz de luz de su linterna cortó la oscuridad absoluta. La habitación estaba helada, mucho más fría que el pasillo. La luz barrió los muebles cubiertos de polvo, el papel tapiz desgarrado, y se detuvo en la cama de hierro oxidado en la esquina. El silencio era total, tan profundo que podía oír el latido de su corazón en sus oídos. Se acercó lentamente, el suelo crujiendo bajo sus pies. «Hola», susurró ella sintiéndose ridícula. «¿Hay alguien ahí?» «Solo el sonido del viento contra el cristal roto», le respondió. Pero sabía que el sonido había venido de aquí. El instinto maternal, ese que la hizo subir, ahora le gritaba que mirara debajo de la cama. Se arrodilló apuntando la linterna a la oscuridad bajo el marco de hierro. Vio lo que esperaba: polvo, telarañas y la textura áspera de los tablones del suelo. Pero había algo más, un olor. El mismo olor metálico y agrio de la entrada, pero concentrado. Insoportable. Y entonces el sonido regresó. No un llanto, sino un arañazo, un sonido rítmico, como uñas rascando la madera justo debajo de donde ella estaba. Venía del suelo. Con un grito ahogado de esfuerzo y pánico, usó toda su fuerza para empujar la pesada cama. El armazón de hierro protestó arañando el suelo con un chillido que le puso los pelos de punta, y allí quedó expuesto a la luz. No eran solo tablones, era una trampilla. Un cuadrado perfecto de madera de 1 mm por 1 metro, con bordes reforzados de metal oxidado y una argolla de hierro en el centro. Pero lo más aterrador era el pesado pasador de hierro, un cerrojo grueso y antiguo, que la mantenía cerrada desde afuera. Alguien había encerrado algo allí abajo. Mientras su mente procesaba esta imposibilidad, el arañazo se detuvo y una voz, la misma voz de niña, susurró tan claramente que pudo haber estado a su lado. «Ya te vio». El pánico puro la inundó, un hielo líquido que le recorrió las venas. Se levantó de golpe, tropezando torpemente hacia atrás buscando a tientas la puerta. Fue entonces cuando el haz de la linterna iluminó la entrada de la habitación. Y él estaba allí, un hombre, no era un fantasma. Era de carne y hueso, alto, increíblemente delgado, con la piel curtida y los ojos hundidos en la oscuridad.
Vestía ropa de trabajo vieja y sucia, y en sus manos sostenía un pico de minero, la punta de metal brillando débilmente a la luz. El hombre la miró sin sorpresa, con una tristeza infinita. Inclinó la cabeza y habló. Su voz un susurro seco como hojas muertas. Le dije que se fuera. Sofía abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Le dije que no la tocara. Es mi niña. Ella solo tiene frío. Y ahora no puedo dejar que usted se vaya. Usted sabe dónde duermen. El hombre levantó el pico lentamente. El terror puro le dio a Sofía una fuerza que no sabía que poseía. Cuando el hombre dijo, «¿Usted sabe dónde duermen?», supo que no era una advertencia, era una sentencia de muerte. El instinto se apoderó de ella. «Mis hijos», susurró. Esa palabra fue el combustible. En el instante en que el hombre reajustó su agarre en el pico, preparándose para el golpe final, un sonido diferente vino de la trampilla. No fue un grito, sino un golpe sordo y rítmico. «Tum, tum, tum». Y luego la voz de la niña, no suplicando, sino ordenando con una frialdad antinatural, «Déjala, tenemos hambre». El hombre se congeló, su rostro lleno de terror mirando al suelo. No susurró él a la trampilla. «Ella no está lista». Esa fracción de segundo de distracción fue todo lo que Sofía necesitó. Con un grito que rasgó su propia garganta, arrojó la pesada linterna de metal directamente a la cara del hombre. El impacto fue brutal. El hombre soltó un quejido ahogado y cayó hacia atrás, agarrándose el rostro mientras la linterna rodaba por el suelo, su luz girando salvajemente antes de apagarse, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Sofía no esperó a ver si se levantaba. Se lanzó al pasillo oscuro, tropezando, buscando a tientas la escalera. Oyó al hombre maldecir y levantarse detrás de ella, el sonido de sus pesadas botas persiguiéndola. «No espere, no puede dejarlos solos», gritaba él. Su voz ya no amenazante, sino desesperada. Ella bajó las escaleras saltando de 3 en 3 escalones, el pánico dándole una agilidad que no sabía que tenía. Su corazón latía tan fuerte que temía que se saliera de su pecho. «Mamá», escuchó el grito aterrorizado de Mateo desde la puerta de la cocina. «¿No salgan?», gritó ella como respuesta, su voz quebrada por el terror. «Cierren los ojos y no abran pase lo que pase». Sabía que no podía llevarlos con ella en ese momento. Él era demasiado rápido. No podía salvarlos si estaba muerta. Su única opción era huir, encontrar ayuda, sobrevivir. Llegó a la puerta principal luchando con el pesado cerrojo de hierro que la humedad había casi soldado. Oyó al hombre llegar al pie de la escalera. «Señora, por favor, no entiende el peligro». «No soy yo, son ellos». Ella tiró del cerrojo con la fuerza de una leona. La madera rechinó y la puerta se abrió. Se lanzó a la noche negra y helada. La niebla era tan espesa que no podía ver a 1 metro de distancia. Corrió. Corrió hacia los árboles sin dirección, sintiendo las ramas arañarle la cara y los brazos. Tropezó con una raíz y cayó de bruces en el lodo frío, el sabor de la tierra y el miedo en su boca. Se levantó jadeando y siguió corriendo. Oyó la voz del hombre detrás de ella, pero no la estaba persiguiendo. Estaba parado en el porche gritando hacia la niebla. «Regrese, el bosque se la tragará. No puede dejarlos con él. Volverá si tiene hambre». Ella no se detuvo. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas se convirtieron en gelatina. Finalmente, se desplomó detrás de un grupo de rocas cubiertas de musgo, temblando incontrolablemente, perdida en el bosque. El silencio de la montaña la envolvió y se dio cuenta de la horrible verdad. Había escapado, pero sus hijos seguían atrapados en esa casa. Sofía permaneció acurrucada detrás de las rocas heladas durante lo que pareció una eternidad. El frío de la montaña la penetraba hasta los huesos. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que temía que el hombre la escuchara. Cada susurro del viento entre los pinos sonaba como sus pasos, cada chasquido de una rama como el pico golpeando la piedra. Pero los gritos del hombre habían cesado. El bosque estaba en silencio, excepto por sus propios jadeos ahogados. La niebla era un muro blanco y húmedo que la aislaba del mundo. Estaba perdida sola y sus hijos estaban en esa casa. La imagen de Mateo y Luna, acurrucados en la cocina esperando a que ella regresara, la torturaba. ¿Qué estaba haciendo ella aquí escondida, como un animal asustado? Las extrañas y desesperadas palabras del hombre
resonaban en su cabeza. No soy yo, son ellos. No puede dejarlos con él. ¿Quiénes eran ellos y quién era él? ¿Se refería a la voz de la niña? ¿O había algo más en esa casa, algo peor que el hombre delgado? El terror luchaba contra su instinto maternal, una batalla que desgarraba su alma. Las horas se arrastraron con una lentitud agónica. La oscuridad comenzó a ceder, transformándose de un negro absoluto a un gris plomizo. El amanecer se acercaba. Con la primera luz pálida, Sofía supo lo que tenía que hacer. No podía ir al pueblo. Le tomaría horas llegar a pie, y para cuando regresara con ayuda, si es que alguien le creía, podría ser demasiado tarde. No podía abandonar a sus hijos. Tenía que volver. Tenía que enfrentarse a lo que hubiera en esa casa. No era cobarde, era una madre. Se levantó, sus músculos entumecidos y doloridos. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de rabia helada. ¿Cómo se atrevía ese hombre, o lo que fuera, a amenazar a sus hijos? Se movió con cautela, usando los árboles como cobertura, regresando por el camino que creía haber tomado. La niebla comenzaba a disiparse, revelando la silueta oscura de la casona, del susurro en la colina, recortada contra el cielo gris. Se detuvo en el borde del claro observando la casa. No había señales de movimiento. La puerta principal que había dejado abierta ahora estaba cerrada. ¿La había cerrado él o lo habían hecho sus hijos? Se movió sigilosamente hacia la parte trasera, hacia la cocina. La ventana estaba oscura. Se acercó, el corazón en la garganta, y miró a través del cristal sucio. Vio a sus hijos. Seguían allí. Estaban dormidos, acurrucados juntos sobre el colchón bajo la mesa donde los había dejado. El alivio la golpeó con tanta fuerza que casi se cae. Estaban a salvo por ahora, pero cuando su mirada barrió la cocina, su sangre se heló de nuevo. Sentado en una silla en el rincón más oscuro, de espaldas a la ventana, estaba el hombre delgado. No se movía. Simplemente estaba allí sentado vigilándolos, y junto a él sobre la mesa había un plato de comida intacto y el pico de minero descansando al alcance de su mano. Sofía se quedó inmóvil, su respiración empañando el cristal de la ventana de la cocina. El hombre Elías seguía de espaldas a ella, una silueta oscura y delgada, contra la luz grisácea del amanecer. ¿Era el guardián de sus hijos o era su carcelero? El plato de comida sobre la mesa la confundía. ¿Era para él o para ellos? El miedo a perderlos era un sabor a cobre en su boca, pero la imagen de ellos durmiendo, aparentemente ilesos, le dio un segundo aire. No podía oír y abandonarlos a merced de este hombre o de las voces bajo el suelo. Tenía que entrar. Golpeó el cristal con los nudillos, un sonido seco y débil. Mateo y Luna se despertaron al instante, sus ojos buscando a su madre. El hombre no se sobresaltó. Lentamente, como si llevara el peso de décadas sobre sus hombros, giró la cabeza. Sus ojos, hundidos y llenos de una fatiga infinita, se encontraron con los de Sofía. No había ira en ellos, solo una profunda e insondable tristeza. Se levantó ignorando a los niños que se acurrucaban más bajo la mesa. Caminó hacia la puerta de la cocina, quitó la mesa que la atrancaba y la abrió. El aire frío de la mañana entró con Sofía. Ella entró tropezando, buscando desesperadamente el cuchillo de cocina más cercano. Lo agarró apuntándolo al hombre con manos temblorosas. «No te acerques a ellos», jadeó el hombre. Elías simplemente levantó las manos, mostrando las palmas vacías y cubiertas de tierra. El pico seguía en el rincón. «No vine a lastimarlos, señora», dijo. Su voz era un susurro áspero. «Vine a protegerlos de mis hijos». Sofía frunció el ceño confundida, mientras Mateo y Luna corrían detrás de ella, agarrándose a sus piernas. «Tus hijos, los de la trampilla». Elías asintió. Sus ojos nunca, dejando la puerta que conducía al resto de la casa, como si esperara que algo saliera de allí. «Me llamo Elías Morales. Los niños que vio en el periódico eran míos». La revelación golpeó a Sofía. Este no era un loco, era el padre de los niños desaparecidos. «Pero que están muertos», susurró ella. Elías soltó una risa que sonó como vidrio roto. Ojalá Dios se los hubiera llevado. Yo era minero, trabajaba para los Alarcón, los dueños anteriores. Hacíamos cosas que no debíamos.
Abríamos vetas que debían quedarse cerradas. Mis hijos jugaban cerca de la mina vieja, la que pasa bajo la casa. Un día encontraron algo, o algo los encontró a ellos. Elías se pasó una mano temblorosa por el cabello ralo. Se enfermaron, fiebre, y luego cambiaron. Dejaron de hablar, solo susurraban. Y el hambre, un hambre que nada saciaba. Se volvieron rápidos, salvajes, lastimaron a un perro del pueblo. Entendí que ya no eran ellos, que el susurro, como lo llamábamos en la mina, se los había llevado. Cuando intentaron lastimar a su madre, supe lo que tenía que hacer. Los traje aquí a la casa de sus patrones, que ya habían huido. Los atraje a esa habitación, al viejo acceso del túnel, y los encerré. La confesión era tan monstruosa que Sofía retrocedió. Los encerraste vivos. Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas. Eran monstruos, y eran mis hijos. No podía matarlos, pero no mueren. Han pasado 20 años. Yo vivo en el bosque. Les traigo animales, los mantengo contenidos. Anoche, cuando usted llegó, ellos la oyeron. Oyeron a sus hijos. Ahora los quieren a ellos. Quieren jugar. Elías miró el pico. Esa es mi única tarea, que no salgan. Anoche, cuando usted subió, mi niña casi rompe el cerrojo y él despertó. Él es el que tiene hambre de verdad. Estás completamente loco, susurró Sofía, apretando el cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus hijos temblaban detrás de ella, pero ella no podía apartar la mirada del rostro demacrado de Elías. 20 años. ¿Y los alimentabas? Eso es una monstruosidad. Los ojos de Elías, opacos por el dolor, la miraron fijamente. Usted no entiende. No es comida lo que los mantiene vivos. Es el susurro, la cosa que vivía en la veta de plata que el bisabuelo de su esposo y los Alarcón nunca debieron abrir. Creían que era gas, pero era una sombra, algo que respira en la oscuridad. Se metió en mis hijos, usó sus cuerpos, los retorció. Yo no los alimento para mantenerlos vivos, los alimento para mantenerlos satisfechos, para que no busquen más, para que él siga dormido. Justo cuando Elías decía la palabra dormido, un sonido retumbó desde el piso de arriba, tan poderoso que hizo vibrar el plato sobre la mesa de la cocina. No era un llanto, era un rugido bajo y gutural que parecía venir de las entrañas de la tierra. Y luego una nueva voz profunda, cavernosa y múltiple habló desde el techo. Hambre. Elías palideció. Un terror que Sofía no había visto antes se apoderó de su rostro. Nos susurró mirando al techo. No, él nunca habla, solo susurra a través de ellos. El pánico se apoderó de él. Despertó por completo la sangre fresca, sus hijos. Él los olió. De repente, un sonido de madera astillándose resonó desde el piso de arriba. Crack, seguido de un golpe metálico. El cerrojo, jadeó Elías. Rompieron el cerrojo de la trampilla. Van a salir. El hombre ya no era una amenaza, era un aliado aterrorizado. Agarró su pico, su única arma contra el horror que él mismo había contenido durante 2 décadas. Tenemos que salir de la casa, señora. Ahora ya no es seguro aquí. Sofía agarró a Mateo y a Luna, sus mentes paralizadas por el sonido antinatural que había llenado la habitación. ¿A dónde? ¿Estás loco? El bosque está oscuro. Nos perderemos. Elías negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos fijos en la puerta de la cocina. No al bosque. El bosque es suyo, la niebla es su aliento. Tenemos que ir al único lugar al que no se acercan, la luz. Pero es de madrugada, gritó Sofía. No hay sol. El puente, dijo Elías empujándola hacia la puerta principal, mientras se oía un segundo estruendo de madera rompiéndose arriba, seguido por el sonido inequívoco de la puerta de la habitación norte, siendo abierta de golpe. Se escucharon pasos, pequeños, rápidos, inhumanamente rápidos, corriendo por el pasillo del segundo piso. El puente colgante sobre el barranco es de metal, está abierto. No pueden cruzarlo mientras él esté débil. Corra, lleve a sus hijos al otro lado. Yo los voy a retrasar. Es mi deber. Elías levantó el pico justo cuando una sombra pequeña y retorcida apareció en lo alto de las escaleras, sus ojos brillando rojos en la penumbra. «Váyase ahora», rugió Elías.
Sofía no lo pensó. Agarró las manos de sus hijos y corrió hacia la puerta principal, lanzándose una vez más a la helada oscuridad de la montaña, con los gritos de sus hijos y los sonidos de una batalla imposible resonando a sus espaldas. La huida fue un caos de terror ciego. Sofía corría por el sendero que bordeaba el barranco, un camino estrecho y resbaladizo por la humedad, jalando a sus dos hijos. Mateo tropezaba casi a cada paso, paralizado por el pánico, y Luna corría con los ojos cerrados, un llanto silencioso escapando de sus labios. Detrás de ellos, la casona del susurro era un nido de pesadilla. Los sonidos que emergían de ella eran inhumanos. El rugido gutural de él se mezclaba con los gritos desesperados de Elías, el eco metálico del pico golpeando la piedra y un nuevo sonido, un chillido agudo y múltiple, como el de murciélagos gigantes que pertenecía a los niños Morales. «Mamá, no puedo», gritó Mateo cayendo de rodillas. Sofía lo levantó con una fuerza que no sabía que tenía. «Sí, puedes, debes. No mires atrás, Mateo. Solo corre hacia el puente». Ella misma no sabía dónde estaba el puente. Solo seguía el borde del precipicio, rezando para que Elías no la hubiera enviado a una trampa mortal. La niebla era su aliada y su enemiga. Los escondía, pero también ocultaba el camino. El rugido dentro de la casa se intensificó y luego un grito final de Elías, un alarido de agonía que fue cortado abruptamente. Un silencio pesado cayó sobre el bosque, un silencio que duró solo un segundo. Fue reemplazado por el sonido de la puerta principal de la casona, siendo destrozada, hecha astillas, y luego el sonido de la persecución. Eran rápidos. Sofía podía oírlos moviéndose entre los árboles, no como personas, sino como arañas, un crujido de hojas y ramas que se acercaba a una velocidad aterradora. «¡Allí!», gritó ella viendo una silueta oscura a través de la niebla. El puente colgante era una estructura de hierro y madera, vieja, oxidada por décadas de abandono, que cruzaba el abismo hacia la otra ladera. El barranco era una caída de cientos de metros hacia rocas afiladas. El puente se balanceaba ligeramente con el viento, sus cables de metal gimiendo en la oscuridad. «¡Vamos, vamos, vamos!», los empujó Sofía. Pusieron los pies sobre la madera podrida del puente. Mateo solozó mirando la caída. «No mires abajo. Mírame a mí», le ordenó Sofía poniendo sus manos en los hombros de sus hijos. 1, 3, corran. Corrieron. El puente se balanceaba violentamente bajo sus pies. Cada paso era un riesgo. La madera crujía y el metal gemía como si protestara. Estaban a mitad de camino en el corazón de la niebla, suspendidos sobre la nada, cuando los oyeron llegar al inicio del puente. Eran dos siluetas pequeñas, retorcidas, apenas humanas. Se movían a 4 patas, sus cabezas girando en ángulos imposibles. Se detuvieron justo donde terminaba la tierra y comenzaba el metal del puente. La niña, la que había hablado, soltó un siseo de rabia como vapor escapando de una tubería. Arañó la tierra, pero no puso un pie en la estructura metálica. Elías tenía razón. El metal, el aire abierto del barranco, algo los detenía. Entonces la niebla detrás de ellos en la entrada del puente se oscureció, se arremolinó volviéndose densa y una sombra inmensa. Sin forma pareció levantarse de la tierra. La voz gutural retumbó. Míos y la sombra empujó a las figuras de los niños. El terror de Sofía se convirtió en una certeza helada. Los niños eran marionetas y él era el titiritero. La sombra, un verdadero vórtice de niebla y oscuridad, se alzó detrás de las dos pequeñas figuras retorcidas y la presión que emanaba de ella era física, como una ola de frío que golpeó a Sofía incluso en medio del puente. La niña Morales soltó un chillido de dolor cuando la sombra la tocó y luego, superando su miedo al metal, se lanzó sobre el puente. Su hermano la siguió un instante después. No corrían como niños, se movían en sacudidas, sus extremidades doblándose en ángulos incorrectos, usando tanto las manos como los pies para agarrarse a los tablones, sus uñas rascando la madera podrida con la velocidad de insectos. El puente, ya inestable, reaccionó a este asalto antinatural. Comenzó a balancearse no solo de lado a lado, sino también verticalmente,
como si intentara sacudírselos de encima. «¡Mamá, se va a caer!», gritó Mateo, aferrándose a los cables laterales con tanta fuerza que sus nudillos sangraban. Luna estaba paralizada, sus ojos fijos en las criaturas que se acercaban. Sofía los agarró por la parte de atrás de sus abrigos, empujándolos. «No paren, no miren, solo muévanse. Ya casi llegamos». Estaban a solo unos metros del otro lado de la tierra firme. Podían oír el siseo y los gruñidos de las criaturas a sus espaldas, acercándose rápidamente. La niña estaba a solo 3 metros de ellos, sus ojos rojos fijos en Luna. Sofía empujó a Mateo y a Luna hacia la seguridad de la roca sólida, y ellos cayeron al suelo a salvo al otro lado del barranco. Sofía se giró justo a tiempo. La niña Morales saltó, sus brazos extendidos, sus uñas como garras. Sofía retrocedió, sus talones colgando sobre el borde de la plataforma del puente. En ese instante, su mirada cayó sobre los anclajes que sujetaban los cables principales a la roca de su lado. Estaban oxidados, casi deshechos por décadas de abandono. Elías había dicho que el puente era de metal, pero sus anclajes estaban comidos por el tiempo. «¡Aléjense de mí!», gritó Sofía, no a las criaturas, sino a sus hijos. Vio a la segunda criatura, el niño, justo detrás de su hermana, y detrás de ellos, la gran sombra de él comenzaba a deslizarse sobre el puente, su peso haciendo que los cables gimieran en protesta. No había tiempo, no había escapatoria, solo había una opción. Mientras la niña Morales se preparaba para un segundo salto, Sofía, en un acto de pura desesperación maternal, se lanzó sobre los cables de suspensión y comenzó a tirar de ellos, golpeando los anclajes oxidados con todas sus fuerzas, usando su peso para arrancar el metal podrido de la roca. «No, siseó la niña, dándose cuenta de lo que intentaba. El puente dio una sacudida violenta, los pernos cedieron. El cable principal de un lado se soltó con el sonido de un disparo de cañón, golpeando el aire. El puente se inclinó 45 grados al instante. La estructura se convulsionó. La niña Morales, sorprendida en pleno salto, perdió el equilibrio. Sus ojos rojos se abrieron con pánico. Ya no el de un depredador, sino el de un niño cayendo. Soltó un chillido agudo mientras se deslizaba por los tablones inclinados. Su hermano intentó agarrarse a los cables, pero la inclinación era demasiado pronunciada. Uno tras otro, las 2 pequeñas figuras retorcidas cayeron al abismo, sus gritos inhumanos haciéndose eco en el barranco antes de ser devorados por la niebla de abajo. Sofía se aferró al único cable de anclaje que quedaba, su cuerpo colgando sobre la nada. El puente, liberado del peso principal, se balanceaba como un péndulo roto, golpeándola contra la pared de roca. «¡Mamá!», gritó Mateo, su voz rota por el terror. Vio a sus hijos a solo 2 metros por encima de ella, en la plataforma de roca, sus manos extendidas, pero incapaces de alcanzarla. «¡Atrás!», gritó ella, la sombra. Él seguía en el puente, una masa de oscuridad furiosa que se aferraba a los restos de la estructura. La voz gutural rugió, un sonido de pura rabia y pérdida que hizo vibrar la piedra. Hambre, frío. La sombra se arremolinó como si intentara alcanzarla, pero algo la detenía. El primer rayo de sol, débil, gris, pero innegable. El amanecer estaba rompiendo sobre el borde de la montaña. La luz tocó la niebla oscura y la hizo retroceder como ácido sobre la tela. Él soltó un último rugido de frustración, una promesa de venganza, y se disolvió hundiéndose de nuevo en la tierra, retirándose a la oscuridad de la mina. El puente finalmente dejó de temblar. Sofía quedó colgando exhausta, sus manos sangrando por el cable de metal. «Mamá, agárrate», sollozó Mateo. Ella miró hacia arriba. El borde estaba demasiado lejos. No tenía fuerzas. «No puedo», susurró Mateo. «Tienes que ser fuerte. Cuida a tu hermana, no», gritó él. «No te sueltes. Yo te tengo». Mateo se acostó boca abajo sobre la roca, estirando su brazo lo más que pudo, sus pequeños dedos rozando la muñeca de su madre. «Agárrame, mamá». Ahora, ese grito, esa orden la sacó de su desesperación. Miró a su hijo, su rostro manchado de lágrimas y tierra,
pero sus ojos llenos de una determinación feroz. Con un último estallido de adrenalina, Sofía soltó una mano del cable y agarró la muñeca de Mateo. Él gritó por el esfuerzo. Luna, viendo lo que hacía su hermano, se acostó a su lado y agarró el abrigo de Mateo, anclándolo a la roca. Con la ayuda de ese pequeño contrapeso, Sofía encontró un agarre en la roca con su pie y centímetro a centímetro se arrastró fuera del abismo, colapsando en la plataforma de roca, abrazando a sus hijos con una fuerza convulsiva mientras el sol finalmente salía sobre la montaña. Se quedaron allí, abrazados en el borde del precipicio durante casi una hora. El sol de la mañana disipó la niebla, revelando la terrible belleza del barranco y los restos destrozados del puente que colgaban inútilmente de la otra orilla. Estaban vivos, estaban juntos, pero estaban atrapados en el lado equivocado de la montaña. Sofía miró hacia la casona, ahora visible a lo lejos, una mancha oscura contra la ladera. Ya no era un refugio, era una tumba. Sabía que no podía volver allí, pero tampoco podían quedarse donde estaban. «Vamos», dijo su voz ronca y rota, «tenemos que rodear, tenemos que volver al pueblo». El viaje fue una tortura silenciosa. Tuvieron que seguir un antiguo sendero de cabras que descendía peligrosamente por la ladera antes de rodear la base de la montaña. Les tomó más de 4 horas. Mateo no habló en todo el camino. Su rostro era una máscara de shock. Luna se durmió de agotamiento en la espalda de su madre. Cuando finalmente tropezaron con las primeras casas del pueblo, parecían fantasmas salidos de la tierra, cubiertos de lodo, sangre seca y arañazos, y la gente que los vio se persignó y se apartó. Llegaron directamente a la tienda de doña Remedios. Cuando la anciana vio a Sofía y a los niños en su puerta, pálidos y temblando, se llevó las manos a la boca. Sofía se derrumbó en el escalón de la entrada, incapaz de dar un paso más. «Llama a la policía», susurró Elías Morales. «Está muerto». Los niños cayeron. Doña Remedios no hizo preguntas. Metió a la familia en su trastienda, les dio pan dulce y café caliente y corrió al único teléfono público del pueblo. Los 2 policías rurales que llegaron media hora después eran hombres endurecidos por la vida en la sierra, pero la historia que Sofía contó entre sollozos y temblores sonaba a locura. Habló de túneles bajo la casa de un hombre que había encerrado a sus hijos monstruosos durante 20 años de una sombra en la mina. Los policías intercambiaron miradas escépticas hasta que ella dijo el nombre Elías Morales. El nombre lo cambió todo. Elías era una leyenda local, el padre loco, cuyo dolor había hecho desaparecer en el bosque. Los policías decidieron investigar, dejaron a Sofía y a los niños al cuidado de Remedios y subieron a la casona en su camioneta. Tuvieron que forzar la entrada principal. La casa estaba en silencio, pero el caos en el interior hablaba de una violencia extrema. Encontraron el pico de minero de Elías cerca de la escalera rota. Subieron al 2.º piso y encontraron la habitación norte. La trampilla estaba abierta, destrozada desde abajo. Armados con linternas, descendieron al frío antinatural de los túneles. No encontraron sombras que hablaran, ni criaturas con ojos rojos, pero encontraron la verdad. Encontraron el cuerpo de Elías Morales en el primer túnel, su cuello roto por una caída o una fuerza brutal, y más adentro, en un espacio que olía a azufre y a muerte antigua, encontraron los huesos de 2 niños pequeños escondidos allí desde hacía 20 años. La investigación oficial concluyó que Elías, mentalmente inestable, había estado usando los túneles y probablemente murió en un derrumbe que él mismo causó. La casa fue condenada y la entrada a los túneles sellada con cemento por orden del Estado. A Sofía no le importó la conclusión oficial. No le importó que la llamaran la viuda histérica en el informe. Sabía lo que había visto, sabía lo que había oído, sabía contra qué había luchado en ese puente. El cemento que sellaba la mina no le traía paz. Solo sentía que habían tapado una herida infectada sin limpiarla. Ella y sus hijos no se quedaron en el pueblo. Doña Remedios, en un acto de pura bondad, usó sus ahorros para comprarles 3 boletos de autobús, un viaje de ida, lo más lejos posible de la Sierra de Hidalgo. Se fueron esa misma tarde, sin nada más que la ropa que llevaban puesta y las cicatrices invisibles
que marcarían sus almas para siempre. Sofía se estableció en una pequeña ciudad costera en Veracruz, un lugar donde el sol siempre brillaba y el aire olía a sal y a mar, no a pino húmedo y a tierra fría. Consiguió trabajo en una empacadora de camarones, un trabajo duro que le destrozaba las manos, pero que le permitía alquilar un cuarto pequeño y cálido para sus hijos. Un lugar sin sótanos, sin áticos, un lugar donde el suelo era solo suelo. Nunca volvieron a hablar de esa noche. Sofía les dijo que habían escapado de un hombre muy enfermo que vivía en el bosque, que todo había sido una pesadilla. Pero a veces, por la noche, oía a Luna susurrar dormida: «Tengo frío, mamá, tengo frío». Y Mateo, que creció para ser un joven silencioso pero con una voluntad de acero, nunca volvió a dormir sin una luz encendida y siempre miraba debajo de su cama antes de acostarse. Sabía que lo que habían enfrentado era más que un hombre. Había visto los ojos rojos en la oscuridad del puente. La casona del susurro se pudrió en la colina. Nadie la reclamó. Los cuñados de Sofía, al enterarse de la tragedia y del sello de cemento, abandonaron cualquier reclamo de la propiedad, temerosos de la maldición que ahora la envolvía. Los lugareños dicen que en las noches de niebla, cuando el viento sopla desde el barranco, todavía se oyen los ecos de un llanto infantil y a veces un rugido bajo que parece mover la tierra, pero nadie nunca se atreve a subir esa colina. Sofía aprendió esa noche que el verdadero infierno no son los lugares abandonados o las historias de fantasmas, sino el mal real que los humanos pueden desatar por codicia y el horror antiguo que espera pacientemente en la oscuridad a que alguien abra la puerta equivocada. Pero también aprendió que el amor de una madre es una fuerza más antigua y más poderosa que cualquier sombra. Es una luz que puede luchar contra la oscuridad aunque esté temblando.